León. Estamos conformados con el compañero Andrés, Gisela y César. Vamos a dar inicio al debate para la identificación de la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Empezamos con la compañera Gisela. Perfecto. Los tipos de actividades microbianas son posibles en un ecosistema, los cuales dependen de unas especies presentes, implica su tamaño y de sus poblaciones y del estado fisiológico del hábitat de cada especie, de sus microorganismos. En cambio, la velocidad de las actividades microbianas están en un ecosistema controlada por nutrientes y sus condiciones de crecimiento aumentan. Vale, y complementando lo que acabas de decir, bueno, tenemos otros factores ambientales externos, que sería, por ejemplo, la temperatura. Entonces, en esto tenemos 4 tipos de microorganismos, que serían los termófilos, mesófilos, ambientales y psicotróficos. Los termófilos pueden llegar a vivir con temperaturas superiores a los 35 grados centígrados, mientras que los psicotróficos pueden llegar a temperaturas extremas en climas pues extremadamente fríos hasta los menos 100 grados centígrados. En los factores de los nutrientes, las bacterias utilizan el medio donde se encuentran los nutrientes necesarios para su crecimiento. Los nutrientes más importantes son el agua, el carbono, el fósforo, nitrógeno y azufre. Por ejemplo, si una bacteria careciera de fósforo, no se puede completar la síntesis del ácido nucleico. El pH en las bacterias es óptimo ya que va de 6 a 8,5. Un ejemplo claro es la mora, ya que contiene 2,5 y esto significaría que muchas especies no se van a poder desarrollar en el mismo hábitat. Respecto al estado fisiológico de los microorganismos, podemos decir que las reacciones que se presentan pueden dar vida al ser vivo. Bueno, precisamente hablando del estado fisiológico, sabemos que son los que dan vida al ser vivo, o sea, lo del metabolismo. Entonces, pues acá puse un ejemplo. Hay bacterias que son los fotógrafos y quimiolitrótrofos, que pueden transformar el sulfuro de hidrógeno en azufre. Y el azufre lo coge otra bacteria como alimento o para hacer otra transformación, y a esto le denominamos la simbiosis. Entonces, básicamente es que un organismo se beneficia de otro organismo. ¿En qué consiste la comunidad microbiana? Sabemos que la comunidad está conformada por las poblaciones. La población está conformada por una sola especie, y al estar combinada con otras poblaciones, pues ya se va a conformar la comunidad con diferentes especies. Ok, esas también consisten como lo mencionó la compañera, en poblaciones de células de varias especies. Estas interactúan entre sí y van desarrollando múltiples actividades funcionales a su interior, la comunidad y con su hospedero. Entonces, las diferentes especies que se manejan o poblaciones en esa comunidad microbiana cumplen diferentes roles para que tengan un buen desarrollo como tal. En sí, Vale. los varios tipos de especies, los cuales conviven entre sí, ellos desarrollan varias actividades, los cuales los conllevan a desarrollar una comunidad en la que pueden obtener actividades para así vivir en su entorno. Vale. Continuamos con la siguiente pregunta, que es ¿por qué se da la competencia entre microorganismos? Tenemos dos factores, que son los nutrientes y el espacio donde están.
¿Por qué los favorece cooperar? Bueno, voy a poner un ejemplo que es el de la planta. Entonces, las plantas de por sí solas no son capaces de obtener los suficientes nutrientes. Por eso se hace una simbiosis con dos especies, que son los protozoos, los hongos y también las bacterias. Entonces, ¿qué es lo que hacen los hongos? Los hongos aportan unas redes de micelio, que esos son unos pequeños filamentos que se derivan de la raíz y con ello pues logran absorber los nutrientes que no alcanzaba la raíz normalmente, o sea, el espacio que abarca ya es mucho más grande. Y las bacterias, ¿qué hacen? Las bacterias defienden a la raíz de ataques patógenos de otras bacterias. Entonces, ahí puede obtener glucosa los hongos y las bacterias, y así se hace la simbiosis, porque la planta pues puede crecer. Además de esto, compañera, ellas llevan a cabo un tipo de colaboración entre sí para poder llevar a cabo el ciclo de transformación. Este ciclo se llama anóxico de carbono. En esta se da la competencia por alimento, pero hay un favorecimiento al unirse y es nutrir la tierra y así coopera, favorece obtener su alimento con más abundancia de las plantas y también favorece, reitero, los nutrientes que la tierra pues necesita. Teniendo en cuenta que si, digamos, estos no cooperan como tal, no podrían realizar por sí solos transformaciones o también de realizar denominado la sintropia. Bueno, continuamos con la curva de crecimiento bacteriano. Entonces, ¿qué es la fase de crecimiento lag? La fase de crecimiento lag es donde los microorganismos, las bacterias, se empiezan a adaptar a su medio. Ahí se sabe si una especie predomina o una especie no puede estar ahí por las condiciones, por ejemplo, como lo ya expuesto de la temperatura. Digamos, si estamos en un clima súper caliente, pues las que van a predominar serían las bacterias extremófilas. En la fase exponencial, las bacterias se reproducen y consumen, digamos, todos los nutrientes que necesitan para su desarrollo. En la fase estacionaria es cuando no se presenta el aumento o disminución de las células, ya que ellas no tienen demasiado espacio o alimento. En la siguiente fase presenta la muerte como tal, ya no existe este tipo de reacción. En el ciclo de Calvin, más a fondo, se pueden dividir en tres etapas que fueron las que ya los compañeros mencionaron, que en este caso sería fijación de carbono, reducción y regeneración de la molécula que es de su partida, ¿no? También este tiene un esquema general del ciclo en donde vemos el carbono como CO2, hidrógeno y sus estructuras moleculares. Bueno, y finalmente vamos a decir los mecanismos por los cuales los microorganismos pueden beneficiar a las plantas y el impacto del cambio climático. Compañero César, inicias tú, por favor. Entonces, los microorganismos y el cambio climático son mecanismos que promueven la tolerancia de las plantas al cambio climático. Entonces, uno de ellos es la modificación física del entorno. En esta vemos que los hongos presenten hongos y mejoran la estabilidad de agregación del suelo y aumentan la humedad. En su secreción de fitohormonas, entonces en este vemos que hay
El ácido abscísico producido por bacterias mejora los niveles de la prolina. Pigmentos fotosintéticos y fotoprotectores. En la modificación de los genes de expresión, vemos que digamos, en los compuestos orgánicos volátiles bacterianos activan la resistencia sistémica inducida contra patógenos. Y ya en el último, en la adquisición de nutrientes, entonces las nitrogenasas de ribosium aumentan la biomasa vegetal y el contenido de nitrógeno en condiciones de la salinidad. Uno de sus principales sitios donde se presentan los microorganismos específicamente funcionales también, César, como fijadores de nitrógeno, solubiladores de fosfato y promotores del crecimiento vegetal. Esas son especies patogénicas, como tú lo nombrabas, y normalmente compiten por espacio o por nutrientes. En la secreción de fitohormonas, las auxinas son aquellas las que producen el género Rhizobium y promueven la producción de osmolitos de bajo peso molecular, aumentando la tolerancia de la sequía. Esto también se considera que al secretar estas sustancias químicas facilitan el crecimiento de las plantas y dinamizan las hormonas asociadas con el estrés. Bueno, entonces, para complementar y como conclusión, podemos ver claramente la simbiosis que se presenta no solo bacteria-planta, sino bacteria-hongo y entre otros microorganismos. Así como lo vimos, como los microorganismos pueden afectar la cadena genética, ayudándola a situaciones de estrés, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Entonces, muchas gracias por la atención prestada y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Que tengan buena noche. ¿Listo? ¿Ya dejan de compartir?